Perfecto. Comenzamos la siguiente presentación. Recibimos a Francesc Castanyer Mayol, ingeniero y propietario de Nord Telecom, que es una empresa dedicada a la electricidad y telecomunicaciones en general y a la integración de sistemas domóticos. Francesc nos va a explicar un poco cómo nos ayuda la domótica en el entorno doméstico en una vivienda de gama media. Bienvenido, Francesc. Hola, buenos días. Muchas gracias por tomar el tiempo de hablarnos sobre Nord Telecom. Pues Bienvenido. A ello me dispongo. Bueno, Nord Telecom es una pequeña empresa ubicada en Sóller que nació precisamente hace unos 25 años para instalar domótica, diseñar e instalar equipos domóticos, ¿no? Nos dedicamos entonces básicamente a la domótica, a las telecomunicaciones, a la energía solar, vigilancia y electricidad en general. Aquí podéis ver una vivienda más o menos convencional, no se ve ninguna estridencia, ningún mando raro, ninguna cosa. Pues esto es lo que nosotros concebimos por una vivienda domótica. O sea, nosotros siempre atendemos mucho a este eslogan, la domótica que no se ve, se siente. O sea, la domótica no tiene que ser algo complicado, no tiene que llenar la casa de pantallas, no tiene que, digamos, llamar la atención, ¿no? Entonces, esto podría ser una casa perfectamente automatizada, ¿no? Sin embargo, en el mercado existen muchas apps, por ejemplo, para el control de una piscina, ¿no? Otra app para el control de la climatización, otra app para el control de la iluminación, una app que me da los factores ambientales, digamos, en la cual está ubicada la casa, o sea, la meteorología del lugar, ¿no? Otra app que me puede dar, me puede permitir regar a ciertas horas o lo que sea. Una app para controlar la televisión, otra app para la seguridad, poner, quitar la alarma, una app para abrir la puerta. Entonces, mucha gente piensa que esto es domótica, pero no, esto no es domótica, esto es un problema más bien. O sea, porque al fin y al cabo empiezas a tener apps y terminas por no saber ni cómo funcionan, ni dónde están. Ni para qué es cada una. Ni para qué es cada una. Además, tengo la experiencia. Además, cada una está hecha por un fabricante diferente. Aquí queda estéticamente muy bien porque hay muchos colorines, pero bueno, al fin y al cabo el manejo es bastante complicado, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que para manejar una casa todo tiene que estar homogeneizado y tiene que ser muy simple. Esto es una app que nosotros sí hacemos para manejar una vivienda domótica nuestra, adaptada mucho al cliente, ¿no? Entonces, aquí podemos ver diferentes iconos desde los cuales puedo controlar diferentes sistemas. El aire acondicionado, como antes, la televisión, las luces, la piscina, la apertura de la casa, el riego, la misma estación meteorológica de la que hablé antes, la alarma, la energía que consume la casa, niveles de cisternas, un poco a medida del cliente. Pero, en realidad, la cosa debe ser muy fácil. Entonces, aquí, en esta pantallita, que es la que veríamos una vez entráramos dentro de la iluminación de una de las estancias, podemos ver pues unas luces amarillas. Estas luces amarillas están encendidas y unas luces de color blanco que quiere decir que están apagadas. Y un botoncito arriba con una especie de palito y un círculo debajo. Entonces el de arriba enciende y el de abajo apaga. Incluso podemos ver una, esto debe tener el puntero, ahí. Bueno, entonces, no sé, bueno, podemos ver una de ellas que está, digamos, encendida al 69% en azul. Entonces, la cosa más que nada que tiene que ser bastante estandarizada. Si hubiéramos pulsado en el botón de la piscina,
tendríamos el nivel de pH, el nivel de cloro y unos calendarios para ajustar el invierno, el funcionamiento en invierno en verano. Y abajo, a mano derecha, tenemos un cuadrado, que quiere decir que la bomba está parada. Si estuviera funcionando, sería una flecha hacia la derecha y un botón para encenderla y apagarla. Además de esto, aquí podemos ver otra pantallita muy similar, siempre el mismo botón para encender, siempre el mismo botón para apagar, cambiar de temperatura más o menos, el ventilador, el estado en el que se encuentra, 2 rayitas. Si quisiéramos más ventilación sería pulsar más y si no, pulsar menos. O sea, la cosa tiene que ser siempre muy igual, hecha para el cliente y a medida del cliente. Y aquí podemos ver, por ejemplo, estados o parámetros que la casa nos indica. Por ejemplo, el consumo que hubo, pues concretamente en este caso a día de ayer, en cada momento horario, ¿no? El de la izquierda. Y el de la derecha, el nivel de agua que hay en la cisterna y el consumo, pues en todo el mes de octubre, en los 6 días que llevamos de octubre. Pero siempre podéis ver que es el mismo estilo. Entonces la cosa es bastante simple, ¿no? En realidad, partiendo de todo lo que os he dicho, ¿cómo debería ser la casa? ¿Cómo debería ser, la domótica? Pues la domótica, como ya he insinuado, tiene que ser invisible. O sea, no te tiene que transformar la casa en algo, digamos, que cuando entres veas tecnología por todas partes. De hecho, nosotros pensamos que no la tienes que ver. Tiene que ser simple. O sea, tiene que ser simple y consensuada con el cliente. Nosotros tenemos que hablar con el cliente y tenemos que captar cómo vive este cliente su día a día. Entonces, según cómo vive su día a día, nosotros le diseñamos la domótica para que le ayude en este día a día. Es lo que pone en la siguiente línea, ¿no? Luego, tiene que trabajar para el usuario. O sea, por ejemplo, imagínese que durante la noche el usuario tiene que ir por los pasillos de la casa, entonces la casa sabe que es de noche y le ayuda en el sentido de que le enciende las luces. ¿Para qué encender luces de noche en un pasillo si las tienes que encender sí o sí? Entonces, que lo haga la casa, ¿para qué hacerlo tú? Si la casa sabe seguro que lo necesitas. Como esto, por ejemplo, encenderte unas luces cuando hay un determinado nivel de iluminación exterior o interior, avisarte de que te falta agua en la cisterna o que te falta gasoil en el depósito de gasoil. O sea, al fin y al cabo la casa tiene que hacer cosas por ti. Te facilita la vida totalmente. Es lo que tiene que hacer. Si no hace esto, no está bien diseñado, en realidad. Sí, pero parece algo, wow, muy avanzado, ¿no? Esto sucede a menudo, que no está bien diseñado, Ajá. pero a día de hoy se puede hacer bien sin ninguna dificultad. De hecho, nosotros aquí lo que hacemos es demostrar cómo funciona una vivienda que está concretamente en Fornalutx. Y la vemos a la vez que la manejamos, y esto es en esto se basa nuestro stand. Que tienes la experiencia real de lo que... El cliente, de hecho, ahora, Ajá. Bueno, al fin y al cabo esto tiene que dar felicidad al usuario. Al fin y al cabo, si hace cosas por ti, ya te va bien, ¿no? Y finalmente, lo que digo, o sea, nosotros podemos hacer demostraciones aquí en nuestro stand y son demostraciones reales. O sea, nosotros tenemos una casa ubicada en Fornalutx, automatizada, en las cuales hay unas cámaras instaladas y desde aquí la manejamos y podemos enseñar cómo se comporta la casa, pues según las necesidades. Y al entrar en la casa, desde aquí puedo abrir la puerta, puedo quitar la alarma, puedo encender luces, puedo programar diferentes cosas y tal. Y cuando la experiencia que tenéis de quienes están probando la casa, ¿cómo
Dices más de 25 años creando emociones, ¿no? Nord Telecom. Y ahora cuando van y prueban la casa que tenéis como piloto, como si dijéramos, ¿qué percibís en la gente? A la gente le gusta, evidentemente, le emociona. ¿Le sorprende? Le sorprende, no están acostumbrados a ver estas cosas. Y sí, la respuesta es positiva, al fin y al cabo. ¿Y podríamos instalar un sistema domótico como este en una vivienda que ya está construida y...? Sí, en realidad podemos instalarla en cualquier vivienda. De hecho, la vivienda que nosotros exponemos es una vivienda, digamos, de estilo antiguo. Tiene probablemente un centenar de años. Un centenar de años está renovada un poco, pero bueno, no es una casa súper moderna. Sino que se ha adaptado. Y se adaptó a la instalación que había, sin hacer ninguna regata, sin hacer una obra que supusiera un trastorno muy grande, en realidad. ¿Y el precio respecto a una instalación sin domótica? O sea, claro, porque nos parece algo como tan maravilloso, que mejora la calidad de vida, que ayuda tanto, pero entiendo que puede surgir la duda de que hace falta un presupuesto muy alto. Sí, esto era así antes, pero ahora ya no. O sea, a día de hoy puede costar un 25% a lo mejor más que una instalación convencional, pero claro, tiene muchísimas ventajas. Lo que pasa que no hay que ser, a mí me gusta decir las cosas claramente, y habitualmente casi nunca cuesta un 25% más, porque te da muchísimas más posibilidades. Entonces, muchas cosas que no harías ni puedes hacer con una instalación normal, con esta sí la puedes hacer. Entonces, al final, los clientes suelen poner muchísimo más de lo que hubieran puesto con una instalación convencional. Porque tienen muchas más posibilidades, claro. Entonces, al final, es difícil compararla una unidad a otra. Hasta donde el cliente quiera. Exacto. Un poco llegar. De hecho, es que puede gastar lo que quieras. Hasta donde quiera llegar en confort Exacto. Pero realmente, si hicieras una casa exactamente igual, con domótica o mismas sin domótica, prestaciones, pues podría costar un 20% más. Y cuidado, si la casa es muy grande, puede llegar a costar menos. Porque hay cosas que son muchísimo más fáciles de hacer con domótica que sin domótica. Entonces, la mano de obra, hoy en día es muy importante el precio, entonces puede llegar, como lo haces más fácilmente, lo haces más rápidamente y con menos tiempo, o sea, más barato. Y puede dar la sensación de que, claro, este tipo de instalaciones nos exponen a tener más averías. ¿Es así? No. En realidad nosotros tenemos muy pocas averías. Supongo que hay diferentes fabricantes. El fabricante que nosotros usamos tiene muy pocas averías. Es tan así que a veces nos olvidamos de los clientes e incluso digamos que pasan bastantes años, te llaman y casi no te acuerdas de que habías hecho aquella instalación. Entonces esto está muy bien para el cliente, a nosotros incluso nos afecta negativamente, porque hacemos una casa y no volvemos. Entonces, a veces si hay alguna avería, pues claro, habría más trabajo. Tienen más mantenimiento. Claro, sí, que normalmente los ciclos de vida de casi todo tiene un ciclo de vida precisamente para poder volver a trabajar en ello o volver a... Estas viviendas a veces tardamos 10 años en ir... O sea, que no se crea no crea ninguna dependencia del instalador ni... No crea dependencia y además no crea dependencia del instalador por el sentido de que... O sea, nosotros solemos trabajar con un estándar. Entonces, no crea dependencia ni del fabricante, porque podemos elegir módulos de diferentes fabricantes, ni del instalador. Nosotros cuando terminamos la programación de la vivienda, le damos el software al cliente. Entonces, a partir de aquí, el cliente podría acudir a otra empresa, además, que no fuéramos nosotros, y podría reparar la avería o hacerle un cambio. Esto sí que es más común. O sea, que te pidan
cambios a lo que habías hecho. Incluso nosotros tenemos una política que los 3 primeros cambios que nos piden, si nos piden alguno, porque intentamos que esté muy hecho a medida, pues no los cobramos. Entraría en el presupuesto. Exactamente. Lo que esto sí. Por la misma razón, no aceptamos cambios en las primeras semanas de vida de la instalación. Porque hace falta vivirla, ¿no? Porque muy a menudo el cliente sabe menos que nosotros. Es evidente, si no lo haría él, ¿no? Entonces muchas veces te piden cambios que te vuelven a pedir que lo dejaras como lo habías puesto tú, porque al fin y al cabo nosotros tenemos mucha experiencia en hacerlo y a veces el cliente termina equivocándose con lo que él pensaba que iba a usar. O sea que esto también es importante, en realidad. Bueno, y yo creo que también importante la facilidad o dificultad de uso, que es lo que nos has explicado, que no aporta una mayor dificultad de uso, ¿no? Porque no es como utilizar un montón de apps estándar igual para todo el mundo, sino que es la tuya personalizada para tus necesidades y para, pues eso, el nivel de complicación que quieras, porque tú decides todo, ¿no? Mira, es tan simple como esto. Si el cliente tiene dificultades para